Mis amados y amigos, bendiciones. Bueno, nos estamos acercando al final del año, pero de la mano de nuestro Dios. Este es el penúltimo programa de este año y el viernes haré el último. El viernes hablaré sobre las finanzas que se necesitan para el 2024 y cómo alcanzarlas. No va a ser una reflexión de 20 minutos, tal vez sea como una enseñanza de 40 o 45 minutos, pero te va a bendecir, como dice el apóstol Hernández, hasta las medias. Bueno, vamos a seguir hablando para cerrar la parábola de un ciego guiando a otro ciego. En la interpretación que le da el Señor, y ya hablamos del contexto que está hablando de cómo ellos se convirtieron usando la palabra para su beneficio en jueces, olvidándose del espíritu de la palabra, que es lo que siempre recalcó nuestro Señor Jesús, porque eso implica extender el amor, la bondad, la misericordia, la compasión y el perdón de nuestro Dios. Y ellos se habían olvidado de todo esto para apoyarse en la escritura y poder manipular al pueblo, hacer que ellos los tuvieran a ellos como el medio para llegar a Dios. Entonces, de eso se trata y lo empezamos la semana pasada y vamos a terminarlo hoy, porque lo del viernes va a ser espectacular. Ya estuve mirando lo que el Señor me está dando para hacerlo. Ok, todas las palabras de Dios desde el principio expresan su amor eterno por el hombre, donde incluye su bondad, misericordia, perdón, provisión, sanidad, protección. Eso es lo que nuestro Dios ha enseñado siempre. Aunque para algunos hablan de que el Dios del Antiguo Testamento mataba gente. Y tú vas a ver hechos ahí en donde sí, el ángel del Señor bajó una noche y destruyó 180,000 vidas. Pero se trata de causas muy precisas donde el Señor estaba defendiendo su pueblo a pesar de la advertencia de que no lo tocaran. Pero no nos vamos a meter en ese brollo ahora porque nos salimos del tema. Pero mi Dios siempre ha sido justo, santo, puro, siempre ha hecho justicia, siempre ha hecho lo recto, lo perfecto. ¿Ya? Entonces ellos aprovechándose de los pecados del pueblo los manipulaban para hacer de eso parte de sus riquezas. Y entonces se interpretaban las palabras del Señor a su acomodo. Entonces el Señor los está desafiando, diciéndoles que ellos son ciegos guiando ciegos. Ciegos porque no interpretan el espíritu de la palabra y le dan al pueblo una palabra que los enceguece más, apartándolos de ver. Entonces allí él continúa, estamos en Mateo 13, del 11 al 16, que es lo que faltaba de este tema. Y respondiendo el Señor les dijo, porque a vosotros, hablándole a los discípulos, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús hace una distinción entre unos y otros? Si él mismo dijo que no hacía excepción de persona para darle la salvación. Es que la salvación por creer y desarrollar esa fe, porque ninguno de nosotros estuvo ahí presente hace 2000 años para ver a nuestro Señor todo lo que hizo y después verlo morir en la cruz. No, pero por tener un corazón receptivo a las palabras de Dios, un corazón que abarca, toma, recibe con confianza las palabras que expresan ese amor de Dios y esa salvación producto de su Hijo en esa cruz. A nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Por qué razón? Porque se niegan a cambiar
su mala interpretación de las ordenanzas que han conocido a través de oralmente recibir del uno al otro y se van deteriorando en cada vez que sale de la boca de alguien, porque sus corazones duros rechazan la justificación que ofrece el Señor en Jesús, porque se niegan a dejar sus malos hábitos para cambiar una mala conciencia, para poder edificar una conciencia en Cristo. En te creo que es mi Salvador y murió en la cruz por mí, sino que yo creo todo lo que dice la Biblia. La Biblia no caduca, no es antigua, la palabra será siempre igual. Y lo más importante es lo que te he recalcado siempre. Cuando usted tiene las palabras bíblicas en promesas o pactos, usted tiene conocimiento solamente. El conocimiento no produce provisión en ningún nivel de la fe. Uy, profeta, ¿qué está diciendo? Sí. Usted comienza a recibir fruto de su fe cuando usted hace la voluntad que expresa esa palabra. Si usted recibe una palabra pero no es capaz de hacerla, usted ni la entendió y menos la va a creer, por lo tanto no lo va a hacer, porque no te sirve la motivación, la expectativa de tener la actitud de ir por ella. Entonces la mala interpretación da una mala sabiduría y una mala sabiduría te ciega de poder hacer lo que el mensaje trae en su escritura para que te produzca vida. Por eso es tan importante siempre que miramos las escrituras, mirar el por qué Dios me está diciendo esto, para qué me sirve y cómo lo tengo que hacer. Un mensaje tiene que llevar esas tres cosas para que tengan el condimento que hace que la fe crezca en músculos. Por eso el Señor dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más. Y no es que tú tengas y Dios te da más porque tú tienes, no. Dios te da porque tú tienes un corazón dócil e enseñable, que puede percibir la voz de Dios, que abre para hacer los cambios de los hábitos que no te producen nada, a comenzar a hacer hábitos de fe que te traen fruto. Ese es un corazón enseñable. Al que tiene eso y se le ha dado, Dios le seguirá dando más y tendrá en abundancia. ¿En dónde? En todos los niveles de su vida. Por eso es importante que no te pierdas la enseñanza que voy a dar el viernes si tú quieres cambiar tu mundo financiero. Porque no es que haya ni dos, ni tres, ni una fórmula de 4, 5 puntos, 6. No. Dios solamente tiene una matemática para hacer finanzas. Tú y yo tenemos la posibilidad de desecharlo o hacerlo. Igual está diciendo aquí, porque cualquiera que tiene ese corazón dócil, enseñable, que puede percibir y hacer, porque el conocimiento, mientras sea conocimiento, jamás te va a traer fruto. Tú vas a hablar de fe, sí. Enséñame tu fruto, como decía Santiago. Tú puedes tener todo el conocimiento, como yo tantas veces, saberte la Biblia de memoria, leerla 3 veces al año si quieres. Pero si no haces el conocimiento vida practicable en tu vida, no sirve. Tenés un poco de religión metido en la cabeza. Te puedes saber muchos promesas y pactos y en tus oraciones hablarlas, pero será como el canto del carretillero. Solamente lo alegra por un momento. ¿Ya? Y dice que aquel que tiene ese corazón se le hará más y tendrá abundancia. Pero a cualquiera que no tiene un corazón dócil y enseñable, sino un corazón duro, que quiere aplicarle razón y lógica y entendimiento, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Cuando usted se coloca en el por qué tengo que cambiar, por qué tengo que hacerlo, por qué tengo que obedecer, y Él solamente dará a los que le permiten que Él le dé un corazón de carne blandito, suave. A esos de corazón duro, dice el Señor, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas a ellos.
Y a ustedes se las explico. Porque viendo no pueden ver. Y oyendo no pueden oír ni entender. Y ya te hablé aquí de cuando Jesús habla de esto, está hablando del oído órgano que escucha, que oye, perdón, pero el acoel, lo que en griego se llama el oído de más adentro, el que graba el mensaje en lo profundo de tu ser, ese que coloca atención y está dispuesto a obedecer, a cambiar con tal de que no solamente traiga beneficio para él, sino de hacer feliz a su Dios porque lo reconoce. Una cosa es decir que el Señor es mi Señor y Él es mi Rey y mi sacerdote y mi maestro. No lo honras como un rey y no lo obedeces como el Señor de tu corazón. Así hay muchísima gente que no han nacido de nuevo y creen que porque se bautizaron y hablan teres, racama, casita, barracaca, ya son hijos. No, usted es un hijo cuando le da la honra al Dios que vive dentro de usted. Yo sé que a veces mis palabras son muy fuertes, pero es mejor que te despiertes porque el mundo se va a zarandear en los próximos años, en las próximas décadas. Posiblemente yo no esté cuando eso suceda, pero tú tendrás palabras que no solamente te han traído estas coordenadas, sino que muchos te las estarán diciendo. Aún lo que tienes, lo perderás, te será quitado, dice el Señor, por tener ese corazón duro de piedra. Y entonces a los discípulos que tenían un corazón receptivo, a ellos se las explicabas, para que ellos viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, y al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Esta es una clave para poder conocer los misterios del reino de Dios en la tierra. Tener un corazón sensible, sensible a la necesidad de tu prójimo. Primeramente los de la fe, pero consecuentemente a los que no pertenecen a la fe, pero que al ver la gloria, la bondad, la misericordia, el socorro, el auxilio de una iglesia que manifiesta a ese Dios, podrán verlo a través de ti. De eso se trata, extender la misericordia, la bondad, el perdón, el amor por el prójimo. El que es capaz de hacer muchos sacrificios para poder lograr que Él sea la mano de Dios que bendice. No solamente de palabras, sino de hechos. Pero esta gente con dificultad oyen, con sus oídos y sus ojos han cerrado. O sea, ellos han interpretado la vida hablando de religión, porque es religión, el que tiene conocimiento y no puede practicar el conocimiento tiene religión. ¿Ya? Tiene un poco de dogmas y hábitos que no le producen la voluntad de Dios. Entonces, oyen, pero no escuchan. Tienen ojos, ven, pero no disciernen. Porque solamente están buscando las cosas para provecho. Y la fe, ya te lo he dicho tantas veces. El principal uso de la fe en cualquier creyente es para beneficio de otros. Y si no, mire el ministerio del Señor Jesús, a ver cuándo lo usó tantas veces para beneficio de él. La fe es para eso. Y en nuestras vidas, para los momentos en que solo Dios actúa. Solamente, donde nosotros no podemos hacer nada. Por lo tanto, no sea que vea a esta gente de corazones duros, de corazones no receptivos, vean con los ojos y oigan con los oídos, se les destape los oídos y ya se les eche colirio y comiencen a ver las cosas. Y entonces se entiendan con el corazón, ese corazón nuevo que Dios da, y se conviertan y los tengan que sanar. Eso es lo que básicamente dice el Señor, que puedan oír y ver, y entonces se entiendan, y entonces se conviertan. Ese se conviertan es, vengan a ser como se debe de portar un nacido de nuevo.
uno que tiene una conciencia renovada, que tiene hábitos cambiados, que está dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios en su vida y que no le dé peso ni de sacrificio, sino de gozo hacerlo. Entonces dice, a esos yo los voy a sanar. Prácticamente les está diciendo a todos ellos de los que se arrepientan y cambien su vida y estén dispuestos a hacer mi voluntad, a los que puedan interpretar el espíritu de mis palabras. Porque ese es el problema. Por eso Pablo decía, la letra literalmente mata. Porque no es lo que dice la letra, es lo que el espíritu va en la letra. Cuando usted puede descubrir el misterio que guarda, que cubre la enseñanza, usted puede ver la vida del Espíritu en esa palabra. Por eso ellos no lo podían ver, no lo podían entender. Tenían muchos profetas que les han hablado hasta 750, 900 años antes, 400 el mínimo que fue Malaquías, ya en el ministerio del Señor Juan el Bautista, y ni así podían entender que la manifestación del Cristo que se hizo carne en el cuerpo llamado Jesús vino para que nosotros podamos interpretar el mensaje y que solamente el mensaje se puede interpretar por revelación del Espíritu. El Espíritu Santo que vive dentro de un creyente, así tú lo uses, lo busques, quieras hablar con él o no, él está allí. Si tú dijiste, Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en esa cruz y que el día que esa sangre se derramó sobre ese madero, se hizo el sacrificio perfecto, pagaste el precio por mi vida, aunque tú vivas una vida miserable, angustiado, atribulado, teniendo al Dios Todopoderoso adentro, tú tienes la posibilidad hoy de cambiar tus dichos, pero no van a cambiar si tus hábitos no comienzan a generar una vida diferente. El hombre vive diariamente por sus hábitos. Sus hábitos, lo que está acostumbrado a hacer permanentemente, es lo que va a hacer que tú pienses en base a lo que siempre haces. Y tú serás lo que tú piensas, porque eso es lo que siempre haces. Luego, si usted quiere cambiar una vida para Dios, usted tiene que comenzar a coger ese conocimiento que tiene de Dios, que deje de ser conocimiento y se convierta en sabiduría, que solo te lo va a dar el Espíritu cuando te revele el por qué te está diciendo esas palabras, el para qué te sirve y te diga cómo hacerlo. Porque si tú no sabes hacer las palabras que Dios te dice, serás ciego. Aunque tengas oído para escuchar un mensaje, seguirás siendo sordo, porque no puedes discernir lo que Dios está hablando en el mensaje. El mensaje siempre será para hacer algo, para hacer un cambio, para ir en una ruta diferente a la que estoy caminando siempre y no obtengo resultados. Ahora, si usted está en una ruta que usted tiene resultados, usted no tiene que cambiar. Usted tiene que afirmarse en la interpretación del conocimiento para que le vaya mejor. De eso se trata el Evangelio. Las buenas nuevas no vinieron para matarnos, ni para encarcelarnos, ni encadenarlos. Por el contrario, vino para liberarnos, para darnos alas y poder volar en las cosas que el Señor desea que tú y yo hagamos. Las buenas nuevas es un cambio de vida que le enseña a la gente a nuestro alrededor de que Dios está con nosotros, sobre nosotros, porque el fruto que producimos diariamente, alentando, afirmando, moviéndonos en fe,
produciendo salud, milagros, señales, la manera en que un hombre comienza a crecer en prosperidad, en abundancia, en la manera en que ese hombre es generoso, es dadivoso, enseña que la mano de Dios está sobre él. Pero dichosos vuestros ojos, dice en el 16 el Señor Jesús, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Le está hablando a una generación que camina con él, que ellos pueden ver esa dimensión, ese nivel, y pueden oír la voz de Dios y entenderla para hacer. Recuerda siempre, y esto métetelo en la médula, si tú te gusta una palabra, recibes una palabra y dices, la palabra es para mí, pero tú no la puedes hacer, tú no tienes nada. Porque la fe tiene dos pies. Uno es el conocimiento y el otro es el hecho de ese conocimiento que se llama confiar. Si tú confías en lo que estás creyendo, tú sales a hacerlo. Ahí es donde está el fruto que trae la palabra. Por eso él dice, mis palabras nunca regresan vacías. ¿Para quiénes? Para los que tienen ese corazón dócil, para obedecer y hacer lo que la palabra les está demandando, así no les guste, así vaya en contra de tu criterio, así te demande sacrificio, obligación, disciplina, constancia, permanencia, cambiar cosas de manera de hacer. A esos es que tendrán ojos que ven y oídos que oyen y les será multiplicado en abundancia sus vidas. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Le está hablando a personas que están viendo la manifestación de Dios visible, caminando con ellos. ¿Será que tú y yo somos capaces de poder ver esa vida 2000 años después? ¿Podremos entender esa aplicación de su gracia hoy? ¿Podemos desarrollar una fe que produzca? Cuando nosotros entendamos que la fe se hizo como una fuerza sobrenatural para poder alcanzar las cosas que en nuestras fuerzas no podemos hacer, entonces estaremos en el camino de una fe real, no de una fe literal, sino de una fe en donde nuestro primer principio es, esta fe se va a mover sobrenaturalmente si yo la muevo en el amor de Dios por el prójimo. Ese es el primer principio. Si tú piensas que la fe es para traerte cosas a ti, ya estás lejos. Porque la fe produciendo para otros te trae bendición para ti. Porque serás la mano de Dios para muchas personas, serás la boca de Dios para muchas personas, para muchas familias, serás el oído de Dios que escucha para decir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entender la gracia de Dios es saber que podemos ser un parlante y un micrófono. Podemos ser un receptor de la voz de Dios, pero no para nosotros enriquecernos con ella, sino para darla a todos los que están esperando esa palabra de vida. Pero se me terminó mi tiempo por hoy. Los espero el viernes. Va a ser un mensaje como cuando tú vas a tu iglesia y te sientas. ¿Ya? No habrá adoración, simplemente el mensaje, pero te lo garantizo que si me cambió mi vida a mí y a mi familia, que llegamos a este país con $20 y el primer día, en las primeras 2 horas se gastaron. Y yo te puedo enseñar, mostrar, de toda la gente que me conoce, ya cómo Dios me ha usado para ayudarles en sus canales de televisión, de radio, a iniciar iglesias con buenas ofrendas. Y nada de eso ha sido de peso ni de carga. Es porque Dios me tiene que bendecir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Pero si Dios te usa para dar, es porque Dios te da. Entonces te quiero enseñar
con lo que Dios ha hecho en mi vida, que me ha sobreabundado, me sorprende con cosas que yo ni siquiera pido, de que las finanzas del Señor funcionan y funcionan perfectamente. Y yo sé que ese mensaje del viernes vas a tener que escucharlo varias veces y será la primera parte de el por qué y el para qué sirve. Pero el cómo hacerlo te lo voy a enseñar en el otro año, a compartírtelo, cuando el Señor me dé vía libre para que lo haga. Pero te voy a enseñar el por qué y el para qué. Y después te enseño el cómo lograrlo. Porque si tú sabes el por qué y el para qué, tendrás espacio para trabajar con tu ser interior. Y cuando venga el mensaje de cómo hacerlo, a lo mejor ya lo estarás haciendo. Ok, mis amados, que Dios me los bendiga, me los proteja, los cuide, que esta Navidad sea buenísima, que el año que viene, aunque las noticias sean malas, tú y yo estaremos gozosos de ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, amén y amén.